Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él, y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces también entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, nuestro corazón se llena de gozo al saber que el Señor ha resucitado. Ayúdanos a reconocer los signos de vida que su amor ha sembrado en nosotros durante estos días, a experimentar que vives y estás presente en cada experiencia que pones en nuestro camino. Amén. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, ciertamente la experiencia de la resurrección marcó para los discípulos un proceso de encuentros y desencuentros, y como proceso tuvieron que asumir cada momento. Ahora vemos junto a ellos cómo todo cuanto nos rodea se llena de un nuevo sentido. Vemos la realidad desde otra perspectiva. La veíamos quizás como, y los discípulos la veían como algo perdido. Todo lo que había hecho Jesús fue en vano, pues murió en la cruz. Y cuando vemos esta realidad desde otra perspectiva, sabiendo que Jesús ha salido del sepulcro, el sepulcro está vacío, cuando el evangelista Juan mencionó el verbo vio, nos recuerda que somos aquel ciego que sanó Jesús, que en el progreso del camino iba recuperando la vista. ¿Por qué había perdido quizás aquel ciego la vista? La había perdido por muchas razones, por quizás su condición de salud, y recibió o vio completamente en el proceso del camino, en el proceso de la curación. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a vivir en ese tiempo de la Pascua. Saber que a los discípulos se les fue animando, se les fue aumentando la fe en el transcurso del tiempo, en los días progresivos. Unos cuando escuchan que el sepulcro está vacío, otros cuando escuchan a testigos que lo han visto, que lo han reconocido en la fracción del pan, otros que lo han visto personalmente. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a vivir. Es que quedarnos sencillamente en el Viernes Santo, o para ir un poquito más lejos, quedarnos en el Domingo de la Resurrección y no tener presente los demás días. Queridos hermanos y hermanas, nuestra fe podría apagarse. Por eso, pues en el camino vamos viendo progresivamente cómo los discípulos van recuperando la fe, van llenándose nuevamente de esperanza.
se van llenando de ilusiones, de los sueños que habían tenido antes de la pasión y muerte del Señor. Esos sueños, esas ilusiones, vuelven a los corazones de los discípulos, vuelve el corazón. Por eso, la resurrección para nosotros, queridos hermanos, es hacer que vuelva la esperanza que hemos perdido ante tanta espera a que Jesús tome una acción concreta en nuestro día a día, en nuestras circunstancias. Por eso, hoy veamos la resurrección del Señor como un signo de esperanza, y un signo de esperanza no tan lejos, un signo de esperanza cerca, pronto, porque pronto fue la resurrección del Señor. Pronto fue como los discípulos se hicieron testigos de la resurrección. Pronto fue como los discípulos recuperaron la alegría, la ilusión de sus sueños y de sus metas junto con Jesús. Por eso, queridos hermanos, la resurrección es válida para aquel no solamente que ha creído, sino para aquel que ha perdido la esperanza, aquel que ha perdido la ilusión. La resurrección es válida para aquellos que se sienten defraudados, se sienten decepcionados, para aquellos que incluso han perdido un poco la fe. La resurrección es para todos ellos. La resurrección es para todos nosotros. Por eso, queridos hermanos, en estos días que vamos a celebrar la Pascua, que ya la estamos celebrando, tenemos que dejar que Jesús se encuentre con nosotros. Tenemos que, en el camino, progresivamente, contemplar los signos, los gestos, las acciones del Cristo resucitado. Dejemos que Jesús toque nuestra realidad. Jesús ha resucitado para mostrarnos la esperanza en medio de nuestras desilusiones, en medio de nuestros fracasos. La esperanza no debe ser ni la última que se pierde, porque no se pierde la esperanza. La esperanza se pierde cuando nos resignamos. Y Jesús ha resucitado para quitar la resignación que puede haber en nuestras vidas a causa del pecado. Pidámosle hoy al Señor, en este día de la resurrección, que siga aumentándonos la fe. Nuestra fe ha crecido durante estos días. Nuestra fe ahora se muestra en compromisos, en propósitos, en fidelidad al Señor. Por eso, no nos perdamos nada de lo que Jesús va a mostrarnos en la Pascua. Progresivamente, como lo hemos dicho, iremos viendo los signos del Señor resucitado. Así que no nos perdamos ningún signo, no nos perdamos ningún gesto de la resurrección y vivamos cada experiencia personal con el Señor para que de nuestra vida brote esa experiencia, eso que ha llenado nuestro corazón de alegría, para que otros crean, porque, mas sin embargo, tras todo el acontecimiento vivido y realizado durante muchos años, muchos siguen sin creer en Jesús. Y por eso el Señor hizo luego de los discípulos temerosos, los hizo valientes testigos de la resurrección. Y para ser los valientes, Jesucristo fue mostrándoles progresivamente los signos de la resurrección. Por eso, dejemos que Jesús muestre progresivamente esos signos en nosotros. Y progresivamente nuestra fe irá creciendo para ser valientes testigos de la resurrección, como lo fueron los discípulos, las mujeres y muchos otros cristianos en los tiempos de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.